que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo, el tema principal de esta sección es predica la palabra, y como Timoteo tiene que hacer esta tarea de predicar la palabra, le dice Timoteo, cuando pienses en predicar la palabra, cuando pienses en abrir tu boca, te quiero decir esto, te encarezco delante de Dios. Y esta palabra te encarezco es encargar con juramento solemne, exhortar solemnemente. Esta idea es lo que todo médico que termina su carrera, ya es un profesional, los médicos hacen un juramento hipocrático y ellos dicen así, la salud y la vida del enfermo será la primera de mis preocupaciones. Y hacen ese juramento. Es un juramento solemne para ellos. Y esta es la idea acá, te encarezco. Este es un llamado solemne, un llamado que todo predicador, todo consejero, toda mamá, todo papá, todo creyente debe entender. Es algo solemne al abrir nuestra boca y hablar la escritura. Porque no es cualquier escritura. Entonces, este es un juramento para la labor más excelente. No es una labor pública como los médicos lo hacen, sino es una labor que se hace en el ámbito espiritual. Es una labor que va a traer una respuesta, va a traer una solución, va a traer claridad, porque está en juego la vida de las personas. Así como el médico, está en juego la salud de las personas, y ellos tienen que poner todo como fueron entrenados en el momento de la operación, en el momento de una gran tensión. Ellos tienen que ser sobrios y, no sé, usar sus manos, sus habilidades, su inteligencia, para poder que este hombre no muera. De la misma manera, el predicador tiene que ser consciente que cuando abre su boca, de lo que salga de su boca, de esto depende ahora lo que va a venir en el futuro para esta otra persona que está escuchando. Un papá debe pensar, lo que voy a abrir, cuando abra mi boca, de esto depende lo que mi hija o mi hijo va a comprender. De esto depende. Por eso es esta palabra que dice, te encarezco delante de Dios. Entonces Timoteo tiene una gran responsabilidad de lo que significa enseñar o predicar. Pablo ahora pone delante de quiénes son esos grandes testigos. Pone por qué ese pedido es solemne. Porque esto debiera estremecer a todo predicador. Esto debiera estremecer a todo consejero. Que no se usa la escritura como cualquier otra cosa. La escritura no tiene comparación. Porque no son las palabras del predicador, sino es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida porque en su naturaleza es la palabra de Dios. Entonces, este hombre tiene que ser consciente que lo que va a decir puede traer vida, puede dar claridad, puede salvar, puede ayudarlo a tener discernimiento, porque va a abrir su boca. Entonces, fíjense lo que dice, te encarezco. ¿Delante de quién? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone a Dios y a Cristo como testigos. Él no está poniendo acá a los ancianos porque en algún momento le hace recordar por la imposición de mis manos, yo quiero que te recuerdes, cuando él le dice, recuerda por la imposición de mis manos delante de muchos testigos, que seas idóneo en buscar otros hombres. Eso no está poniendo acá Pablo. Porque los hombres al fin y al cabo no saben las motivaciones del corazón. El único que sabe las motivaciones del corazón es Dios. Y Dios ve el pensamiento de todos. Dios escudriña todo. Y entonces, como un llamado solemne, tiene que poner a los dos testigos más grandes que existen. Los que son, diríamos así, los agentes primarios, los autores de la escritura, Dios y Cristo. Qué gran responsabilidad del predicador, que cuando está hablando, está Dios escuchando. ¿Te imaginas esto? Yo estoy hablando acá y el que está en un sentido sentado es Dios y Cristo. Y ellos están evaluando mi predicación. Ellos están evaluando cada palabra que uso del texto. Ellos están evaluando si solamente estoy haciendo porque quiero que escuche uno u otro hermano, o quiero que realmente que sea una iglesia santa para un día presentarla a Cristo. Él mismo está usando su palabra. Él me va a juzgar de todo lo que diga con mi boca. Es Dios y Cristo.
Y por eso pone, delante de Dios. Esta palabra delante de Dios, ya Pablo lo ha dicho varias veces. En 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Fíjate, Pablo dice, aquellos cristianos que se preocupan por sus familiares, esto es agradable delante de Dios. En 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo y de sus ángeles que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El mismo llamado delante de Dios. 1 Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te encarezco, te mando delante de Dios. Esta idea de delante de Dios, no hay otro más que Él. Dios es el primero que está observando todo. Todo padre debiera saber que cuando va a abrir su boca lo está haciendo delante de Dios. Toda mamá cuando va a aconsejar a su hija tiene que pensar que está haciéndolo delante de Dios. Toda señorita que va a abrir su boca y va a aconsejar a otra señorita tiene que pensar que está haciendo delante de Dios. Porque estás usando el texto, estás usando su palabra, no es nuestra palabra, es delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino delante del Señor Jesucristo. Pero antes de ver quién es ese Dios, antes de ver quién es ese Cristo, Pablo pone ese peso delante de Dios. Y el Salmo 139, 1:4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Ese es Dios que se da cuenta la actitud que tienes al momento de hablar. Se da cuenta que no has pasado tiempo con Él y te estás haciendo un maestro. Se da cuenta que estás fingiendo que eres un hipócrita, que solamente estamos parafraseando cosas, que solamente estamos mostrando una apariencia de piedad. Cuando pensamos que es delante de Dios, todo eso se cae. No hay nada que podamos ponernos delante de Él como si ocultáramos cosas, porque es delante de Dios. Delante de Dios, Timoteo, te encargo. Delante de Dios. Santiago 3:1-2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ay de nosotros, hermanos, que nos mostramos intelectuales, porque solo leemos algunos libros, pero nuestro corazón está desasociado de lo que dicen los libros que están hablando autores, que nos están explicando conceptos. Se hacen maestros, pero van a recibir mayor condenación delante de Dios. Cada palabra que hablo a mis hijas, en mi caso, cada palabra que hablen a sus hijos, es delante de Dios. Va a traer juicio. Y no solo delante de Dios, y del Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, también Pablo lo ha mencionado en 1 Tesalonicenses 2:19, dice, ¿por cuál es nuestra esperanza y gozo y corona? Que me gloríe. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Dice un día que cuando yo no esté y esté delante de Dios, mi gloria va a ser vosotros. Va a ser delante de Cristo. Pablo pone a ese testigo que sabe cómo él, como ofrenda viva, sirvió a sus hermanos. Y eso lo sabe Cristo, dice. El predicador, el consejero, aquel que va a abrir su boca con el texto, va a abrir su boca y hablar el texto, tiene que saber que Cristo es el otro testigo. Y Cristo es el que está escuchando. Por eso dice también en 2 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol lo dice con seguridad. Él sabe y conoce delante de quién está. ¿Te imaginas esta dinámica del apóstol Pablo? Si él está aconsejando y él está encarecidamente diciendo a Timoteo, entonces él se dirigió todo el tiempo en su ministerio de esta manera. O sea, todas las veces que estuvo en la sinagoga, como estamos viendo en el libro de los Hechos, todas las veces que habló de manera privada a los ancianos, él lo estaba haciendo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Todas las veces que aconsejaba a personas quizás de manera privada a Timoteo, lo hacía delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la carga pesada que tenemos todos los que vamos a abrir nuestra boca y vamos a hablar la Escritura. Es delante de Dios. O sea, Dios está pensando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo lo decimos.
Y cuando pone ahí delante del Señor Jesucristo, Pablo ya había pensado, porque en 1 Corintios 3:12, ella había pensado de un tribunal que un día vamos a estar todos, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ser aquel día que si estamos ahí es porque somos salvos, pero se va a evaluar todo lo que hicimos. Qué tristeza va a ser para aquellos padres que están hablando a sus hijos, pero delante de Dios todo lo que dijeron, delante de Cristo todo lo que dijeron, se carcome, se destruye, porque solamente fueron palabras frías que ellos no lo practicaban. Qué triste va a ser esas motivaciones de esos padres, de esas madres, de esos hijos, de esos predicadores que solamente construyeron con madera, heno y hojarasca. Y delante de Cristo todo se va a deshacer. No sirve de nada. Así que Timoteo, tú cuando abras tu boca, recuerda cuando predicas la palabra, recuerda esos testigos. Ellos están observándote. Ellos son los testigos. Jesús lo había dicho así. Un día va a haber un juicio a las naciones. ¿Y quién lo va a juzgar? Cristo. En Mateo 25, del 31 al 32. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, había hablado de un juicio de gran trono blanco. ¿Quién va a juzgar ahí? Cristo también va a juzgar a las naciones. Y también un día en el gran trono blanco, del más grande al más pequeño, se van a presentar delante de él. Y él los va a juzgar. Delante de Cristo, que es el juez justo. Entonces, lo que tiene que hacer Timoteo es entender que hay un juez divino que conoce bien cómo se presenta él delante de él. Y no solo eso, sino que con qué actitud, con qué corazón hablará de él. Él ve si hablará sus palabras o su palabra. Fíjate esto, él sabe si va a hablar sus palabras o su palabra. O si busca aprobación de los hombres con lo que dice, o lo hace porque quiere honrar a Dios con lo que dice. Este hombre no tratará de hacer bien para quedar, o sea, no tratará de hablar bien a los demás solamente para quedar bien con ellos. Este hombre se va a mantener fiel. Este día que predica la palabra es un hombre consciente de lo que entiende la Escritura. No importa la institución en el que está, no importa quiénes le están observando, él tiene que decir lo que dice el texto. Así se levanten enemigos en la congregación. Él es fiel porque está delante de Dios y del Señor Jesucristo. Eso no importa quién nos va a juzgar, quién va a decir, quién nos va a reprender, si nos van a despedir, nos van a despedir. No me interesa eso, porque es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Porque Él es el juez justo. Todo predicador entonces consciente de esto, de la verdad que tiene en sus manos, y al momento de declararlo, lo tiene que hacer con esa seguridad. Entonces, cada vez que tú estés, recuerda que estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos están oyendo tu predicación. Ellos están evaluando tu preparación. Ellos están viendo con qué actitud lo estás haciendo. Tú no estás haciendo para buscar el aplauso de la gente, tú lo estás haciendo para proclamar la verdad. Porque la gente necesita oír a Dios, no necesita oír a un hombre. Por eso el predicador se levanta así, con temor a Dios, porque Dios evalúa su predicación delante de Dios y del Señor Jesucristo. Un día Él va a recompensar a los hombres fieles, que se mantuvieron fieles en la Escritura. Va a esperar esa voz de su Señor, buen siervo fiel. No esperan la aprobación de los hombres. Eso no interesa. Lo que interesa es la aprobación del Señor. Tenemos que ser íntegros entonces al hablar la Escritura. Hay una carga pesada. Y este Cristo, ¿qué hace? Dice, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Qué hermosa verdad que despliega el apóstol para hablar quién es ese Cristo. Ese Cristo dice se va a manifestar y esa manifestación lo esperamos nosotros. Él un día va a venir a buscar a su iglesia y se va a manifestar, pero a su iglesia en las nubes. Que un día se va a manifestar a todo el mundo cuando todo ojo lo verá, para que instaure su reino. Ese Cristo es un rey. Entonces, sabiendo que Dios es el que conoce todo y sabe todo lo que hacemos, con el texto, es por eso que es necesario nuestra preparación. Entonces, tengo que despertar y ser consciente que debo presentarme como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No importa las horas que gastemos, no importa que no dormamos, no importa que dejemos de ir a algún lugar para disfrutar.
Importante es ser fiel a la Escritura. Así está el predicador, consciente de su llamado. Así debiéramos nosotros, los padres, pensar que mi hijo depende de lo que le voy a decir, de lo que voy a abrir mi boca. Depende del texto. Entonces me anticipo al alba para estudiar la Escritura, porque mi hijo necesita escuchar el consejo de Dios. Depende de su alma, de lo que va a oír. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En segundo lugar, en primer lugar dije, proclama la palabra sabiendo quiénes son los testigos que valorarán tu enseñanza. En segundo lugar, proclama la palabra ya que siempre debes estar preparado. Proclama la palabra ya que siempre debes estar preparado. Cuando pensaba en esto, le decía a Anderson un día para otro, mañana predicas, le decía. Y tenía que estar listo, preparado. Y es así. El siervo de Dios, aquel que va a aconsejar, aquel que va a hablar y va a dar una palabra, tiene que estar preparado. Y esta es la idea, que prediques. Ahí la primera idea dice que prediques. Esto es un llamado solemne, es un llamado a que tiene que ser obedecido, porque está de modo imperativo. Y la idea es proclamar, anunciar, dar anuncios importantes como un heraldo. Y ustedes saben bien que un heraldo es aquel que es fiel al mensaje del rey. Si el heraldo distorsiona el mensaje del rey, ese heraldo muere. Depende de todo de la voz del heraldo, lo que va a decir, para que la gente escuche la voz de su rey. Eso somos nosotros, esos predicadores somos nosotros. Hablamos de parte del rey, no son otras palabras, entonces predica la palabra. Entonces, querido hermano, nuestros hijos necesitan un heraldo en su casa. Querido hombre, tu esposa necesita un heraldo. Querida hermana, tus hijos necesitan esta actitud como una mujer que es heraldo. Los amigos necesitan un heraldo que predique la palabra, que hable de la palabra. ¿Y de qué se trata? Que prediques ¿qué? La palabra. La palabra es la palabra inerrante, es la palabra de Dios. Eso necesita. Según de Timoteo 3, 16, 17, sabemos bien este pasaje. Toda la escritura es exhalada por Dios, inspirada por Dios. Toda la escritura, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis, toda palabra es exhalada por Dios. Entonces, si toda la palabra es exhalada por Dios, no debe ser menospreciada. Por eso la predicación expositiva, consecutiva, es la que honra la palabra. No estoy eligiendo qué tema voy a predicar para poder llegar a mi audiencia, o voy a hablar estas cosas para animarles nada más, usar algunas palabras para motivarles. Voy a dar todo el consejo de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Él. Y aún las genealogías que parecieran aburridas, tienen un propósito por el cual están ahí, porque desde las genealogías puedo observar el plan soberano de Dios para llegar a ese Redentor. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y según Timoteo 3, 16 dice, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no necesita otra cosa el hombre, es toda la palabra. Toda la palabra. Pero ¿cuál es el peligro? Ya Pablo les había hablado del peligro. Fíjense, según Timoteo 3, del 1 al 8. Y algunos pasajes no voy a leer. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Versículo 6, fíjense, porque de estos son los que se meten a las casas y se llevan cautivos a las mujercías, cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Están siempre, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué necesitan esas personas? La palabra que se predique de manera coherente, de manera directa, de manera clara, de manera tajante, sin diluir, decir lo que dice la palabra, porque de esto se vale la santidad de la iglesia. Predica la palabra. Es una carga que tiene todo predicador. Entonces Timoteo, lo único que el hombre necesita es la palabra de Dios. Aunque haya hombres que se opondrán a la verdad, pero irán de mal en peor.
Pero tú, Timoteo, tienes que recordar esto. Tengas que predicar la palabra de Dios. Pero tienes que recordar que los que pensarán, pero tienes que recordar, el que valorará tu enseñanza es Dios mismo. Tú tienes que ser un especialista en conocer la palabra. Debes pasar tiempo meditando la palabra para que puedas comprender su palabra. Debes memorizar su palabra para que tesores su palabra y te sea útil en la tentación. Esto es amar la palabra continuamente. Entonces, el púlpito no está para entretener a la gente con buenos chistes, no está para compartir experiencias obtenidas por cualquier otro ser, por otro medio. El púlpito no está para tenerlo como un cuadrilátero para golpear a las personas, sino el púlpito está para mostrar la palabra de Dios. El púlpito no está para mostrar nuestra erudición. El púlpito no está solamente para saber cuánto conocemos de la Escritura, sino el púlpito está para explicar el mensaje de Dios, exponer la palabra de Dios. Para eso está el púlpito. Entonces, cuando pasamos por pasajes que va a golpear el corazón, no lo diluimos, lo decimos, esto dice Dios. Y si aún el predicador está siendo golpeado por Dios, está diciendo, esto nos dice Dios, cambiemos. Se humilla, el predicador se humilla delante de Dios. Entonces, desde el púlpito debe brillar la sabiduría de Dios y fenecer la sabiduría del hombre, porque predicamos la Biblia, porque esta Biblia es lo que Dios ha inspirado. Anderson, esto lo escuché una vez. No predicamos comentarios, predicamos la Escritura. Los comentarios van a estar ahí para, de cierta manera, nos van a ayudar. Vamos a gastar horas, horas y horas pensando en la palabra, pensando en la palabra. Y aún vas a ver así sentado un día casado a tus hijos, a tu esposa, haciendo otras actividades, pero tú sentado estudiando la palabra. La palabra va a vitalizar la iglesia. La palabra va a vitalizar tu ministerio. La palabra va a traer vida. Estudien la palabra. Necesitamos la palabra de Dios en nuestros hogares, hermanos. Todo padre de familia, no importa lo que venga, gastar tiempo con la palabra. Necesitamos la palabra. Predica la palabra. Por eso Romanos 10:13 dice, 15, 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian la buena nueva. No es una palabra de algún hombre, sino es lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros. Solo Dios inspiró su palabra. Entonces, cuando nos paremos a predicar la palabra de Dios, recordemos esto, que estamos buscando honrar a Dios y vamos a dar cuentas a Dios. Y termina esta primera parte, segunda parte diciendo así, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo y fuera de tiempo? Pero hay la palabra que instes, es esto, colocarse para estar disponible, estar listo con una determinada función. Es como aquel que está preparado, todo listo, y está esperando la orden nada más, porque se ha equipado y dice, listo, yo estoy ya. ¿Qué necesita? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Está disponible. Esto es que instes. Y ahora pone Pablo a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, a tiempo quiere decir cuando la oportunidad está señalada, quiere decir cuando quieren oírte, quiere decir cuando te invitaron a predicar, quiere decir cuando vas a ser la profesora de la escuela dominical, quiere decir cuando un amigo te dijo, ¿podemos juntarnos? Quiero escucharte, quiero un consejo tuyo. Quiere decir cuando has sido invitado para hablar en algún lugar. Esto es a tiempo. ¿Pero qué fuera de tiempo? Es cuando no saben que tú vas a hablar. Estás listo para hacerlo. Tú estás buscando el momento. Es informal. No necesitas un púlpito. Estás hablando con la gente y ahora sacarás lo mejor de lo que hay en ti, que es la Escritura, y darás claridad. No estás pensando en contender, sino estás pensando en la necesidad que la gente tiene y es darle la luz del Evangelio. Entonces Timoteo podría decir esto, estoy preparado. Él tiene algo que hablar.
Su enseñanza es fresca, porque todos los días está comiendo de la Escritura. Fíjate, un predicador no está teniendo enseñanzas pasadas, es fresca, es el momento, ha comido recién, ha gustado de la palabra. Otro día escuchaba una predicación de un hombre que predicó 50 años en su iglesia y decía: voy por la cuarta o quinta vez predicando el Nuevo Testamento. Y cada vez dice: es fresco lo que hablo, porque la palabra es insondable. Uno sigue estudiando la palabra y sigue comprendiendo sus pecados y sigue hablando de Dios. Entonces el predicador tiene que tener esto. Su predicación tiene que ser fresco. El hombre entonces que anhela el obispado no es alguien que se contenta con lo que oye de una predicación, no es alguien que escucha solamente una predicación en YouTube y está tomando nota, sino es que alguien que gasta tiempo estudiando el pasaje, quizás llorando porque no comprende el griego, que no comprende las preposiciones, no comprende las cláusulas, no comprende quizás los decaimientos del verbo, y está esforzándose para comprender el mensaje de Dios, porque de esto depende su familia, de esto depende sus hijos, de esto depende la iglesia. Ese hombre de Dios es el que ama la Escritura. Entonces no es alguien que lee la Biblia de manera esporádica, sino es la fuente inagotable en que su alma se satisface. Ese es el que entiende que tiene que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No está pensando en qué dije hace un mes atrás, qué dije hace 2 meses atrás, sino continuamente la palabra de Dios es la fuente de su gozo, donde satisface su alma. Estos predicadores necesitamos en la iglesia. Estos predicadores se necesitan en las familias. En tercer lugar, proclama la palabra sabiendo que es la única herramienta que traerá fruto. Proclama la palabra sabiendo que es la única herramienta que traerá fruto. El predicador sabe que no necesita el hombre un psicólogo, necesita la Escritura. Pero ¿cómo le hago entender a mi hermano que eso es lo que necesita? Si yo mismo no estoy comprendiendo esa necesidad que la Escritura tiene que ser todo para mí. Si estoy gastando tiempo viendo videitos en YouTube, viendo en el Facebook, viendo películas y carezco de la Escritura en mi corazón, ¿qué le voy a dar a los demás? El predicador necesita comprender que la fuente inagotable está en la palabra de Dios, como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas. Clama, oh Dios, por ti, mi alma mía, como dice el salmista. Y es en la Escritura que encuentra. Por eso Pablo le dice: ahora Timoteo, redarguye. Y esta idea de redarguir ahí es reprende, convence, demuestra que es culpable, corrige del mal comportamiento, de la mala doctrina, ayuda a una persona a comprender sus actos que están mal. Timoteo, redarguye. En Hechos 10:30, justamente esto es lo que pasó, pero dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esta es la idea, llevarles a que haya un cambio. Entonces, el predicador no está esperando que se le imponga la mano para que todavía tenga una autoridad, sino él está comprendiendo que la Escritura es la autoridad. Y entonces, a pesar que nadie le dé la autoridad, él sabe que la Escritura es la autoridad. Entonces, cuando habla en nombre de Dios, aconseja en nombre de Dios. No titubea, sus palabras no se están entrecortando, no es una sugerencia, tratando de convencer con sus palabras. Lo que tiene que decir es solamente hablar el texto. Y entonces toda la audiencia está escuchando, porque está hablando, está redarguyendo. Esta palabra redarguye está en Mateo 15:18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esa palabra redarguye. Convéncele que está en pecado. Según de Timoteo 5:20, dice: a los que persisten en pecar, repréndeles. Es la palabra redarguye. Convénceles que han pecado. Tito 2:15, esto abre y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Te das cuenta? Tito, la autoridad de Tito no descansa en lo que Pablo le dijo, sino en lo que va a decir, con toda autoridad. Padres, madres, cuando hablen con su hijo, no tengan miedo.
Habla en la escritura y Dios dice esto. Los hijos necesitan una madre piadosa cuando un hijo quiere desobedecer. Es decir, Dios te va a juzgar, hijo, por ese pecado. Te digo porque yo conozco a Dios. Dios te va a juzgar. No esperes la disciplina de Dios. Que tengan la claridad a través de la palabra de Dios. Redarguye. Y no solamente redarguye, sino reprende. Y ahí la palabra reprende es amonestar, es reprobar, es advertir con fuerza. Y esa es la idea que dije antes, ahora hace un momentito. Le va a advertir. Viene un juicio si persistes en el pecado. Esto está en Marcos 8:32, cuando dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Recuerdas cuando Matías nos enseñaba esta parte? Cuando Pedro le comenzó a exhortar a Jesús como si fuese un niño. Esta es la idea de reprender. Lo reprendió duramente a Jesús. No, tal no lo hagas. Y le va a decir Jesús, apártate de mí, Satanás. Cuando dice, no vayas a la cruz, no tienes compasión de ti mismo. Lo trató como un niño. Y esta es la idea de reprender. Y sabes, cuando buscas esta palabra reprender, es la única vez que Pablo lo usa acá. Y todas las veces que se usa, lo usa Cristo. Cuando reprende a los vientos, cuando reprende a los demonios. Y acá te das cuenta que el creyente tiene una autoridad en la Escritura para reprender sobre el pecado a las personas o al creyente, a un hermano. Reprende. Entonces el siervo del Señor tendrá que enfrentar situaciones en las que él no había pensado y tendrá que reprender a algunos. Y eso va a costar. Va a costar porque es probable que van a estar tus amigos delante. Y cuando están tus amigos delante de ti, y sabes que los amas, pero no va a diluir tu mensaje. Vas a tener que reprenderles. Vas a tener que decir, esto es pecado. Y no importa la amistad en un sentido, porque fieles son las heridas del que ama. Porque te amo, te lo digo. Y es cierto un padre. Un padre reprende al hijo porque lo ama. Porque no queremos que continúe pecando. Entonces el predicador reprende con la escritura. Y no solamente eso, sino se exhorta. Y esta idea de exhortar es animar, pedir fervorosamente, es invitar a aquella persona a que reaccione, exhortar. Entonces todo eso lo tienes, ¿no? Desde esta primera, redarguye, convéncele de pecado, repréndele cuando persiste en pecar, decirle, esto viene, y luego exhorta, anímalo. Y esto es lindo del predicador, o lindo de una hija o un hijo que escucha de su padre, y le abraza y le dice, hijo, se puede vivir la vida que Dios nos demanda. Y te quiero mostrar, yo también peco, yo también fallo. Fíjate, ¿te acuerdas? Hace 2, 3 días yo me enojé como tú y pedí perdón. Se puede, hijo. Confesando nuestros pecados, se puede. Y se exhorta, se le anima al hijo. Eso necesita la congregación. Un pastor que no está sobre ellos, un pastor que camina entre ellos. Un pastor que sabe ver sus pecados para ayudar a los demás a salir de sus pecados. Exhorta. Cuando esto suceda, ahora, cuando exhortemos, Pablo pone 2 ingredientes ahí que tienen que ver con nuestra exhortación. Dice con toda paciencia y doctrina. Y ahí la palabra paciencia y resistencia al dolor. ¿Sabes? Esto lo vas a sentir, Anders. Cuando exhortes, vas a ver en algunos que van a tomar revancha. Te van a enojar. Quizás hasta no te van a hablar. No solo a ti lo vas a sentir, quizás a la familia. Pero tu exhortación tiene que ser pensando que lo haces por el nombre de Cristo. Y esto te va a traer dolor. Y ahora el Señor dice, tienes que tener paciencia. Vas a sufrir dolor. Pero es necesario que todo lo que predicamos, que hablamos, vamos a sufrir dolor. No pasa en esa dinámica de padres a hijos, que le decimos algo a nuestro hijo, lo primero que reacciona es en ira. No nos duele en el corazón. Duele en el corazón que se airan con nosotros cuando le decimos las cosas correctas, ¿no? Lo que tiene que cambiar, pero con toda paciencia. La paciencia es ese medio de la predicación, es clave, porque muchos se van a oponer a la verdad, caminarán en contra de la verdad, serán más lentos,
o no serán diligentes en aplicar la palabra de Dios. Y tenemos que tener paciencia. No nos cansemos una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces tengo que decirle? Todas las veces, hasta que el Señor me lleve o le lleve. Tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez la misma paciencia que tienen con nosotros, al discipularnos. Y toda doctrina, esto es toda enseñanza, con toda enseñanza. Es inevitable pasar por las doctrinas, porque todo pecado es una distorsión de un concepto que tenemos equivocado en cuanto a Dios. Y entonces le tenemos que tener la claridad del carácter de Dios. Y entonces les voy a enseñar la doctrina. Cierro esto de esta manera. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En cuarto lugar, proclama la palabra porque hay un peligro latente. Proclama la palabra porque hay un peligro latente. Verso 3. Estoy en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán al maestro conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto sucede, y Pablo lo dice, va a venir ese tiempo. No, el problema no es la escritura, el problema no es la claridad, la sana palabra, sino el problema ahora está en el corazón de los que vienen a la iglesia. Y ellos quieren ir tras lo que quieren escuchar. Sus corazones les motiva, sus corazones les empuja, sus propias concupiscencias. Entonces están buscando predicadores a su medida. Están buscando predicadores que no les hablen del pecado. Están buscando lugares que les entretengan, que se sientan bien. Acá es chévere todo. Miren, acá podemos jugar, acá podemos divertirnos. Porque detestan los que le dicen el pecado. El predicador tiene que ser consecuente con lo que dice. Por lo tanto, va a llegar ese tiempo cuando no sufrirá la sanidad. Si no hay tienen ese comezón, van a tener un cosquilleo. Lo que quiere decir que esto los cautiva. Buscan, son más fáciles estos son los que son más fáciles de terminar entretenidos. Sus corazones buscan respuestas para sí mismos. Ellos buscan algo que quieren oír y siempre están con la misma situación. Estos son los que continuamente cuentan el mismo problema hasta esperar que alguien le afirme lo que querían escuchar. Ya ves, yo tenía razón. Hasta ahí quieren llegar. No se contentan. Buscan tras sus propias concupiscencias. A veces ellos van a medir la predicación, van a decir, estos predicadores me impactan, son irrelevantes, hay que cambiar, no nos cautivan. Lo miden por lo físico, hasta por el tiempo de la predicación. Pero el predicador está adelante para exponer todo el consejo de Dios. Y estos se amontonarán, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias. Llegarán hombres falsos y van a salir estos hombres siguiendo a los falsos. Y dice, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, para ellos no les importa la vida cristiana. Ellos no piensan en la santificación. No terminan aprendiendo. Dejan la verdad y van tras la mentira. En quinto lugar, cerramos con esto. Proclama la palabra a pesar del costo que esto significa. Proclama la palabra a pesar del costo que esto significa. Dice, pero tú sé sobre todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos, este es el llamado que tenemos como iglesia, cada uno de nosotros. Dice, sé sobrio en todo. ¿Y qué es la sobriedad? Es aquel que tiene control, es moderado, tiene dominio propio. No está dominado por sus pasiones. No está oprimido, o sea, las circunstancias no lo manejan. Es capaz de aún en medio de una gran felicidad que tiene, no perder la cordura y seguir dando dirección. O en medio de la gran tristeza, poder pararse firme en medio de la tormenta y decir, y seguir dando dirección. Es sobrio. De eso se necesitan los predicadores. Ese tipo de hombres, de mujeres debe haber. Cuando en la casa viene una gran tormenta, esta mujer es sobria,
porque está en la Escritura su fortaleza. Por más que todo se está viniendo abajo, ella tiene claridad y discernimiento para seguir guiando a sus hijos. Lo mismo en un padre. Por más que todo se viene abajo, por más que la presión es grande, es sobrio. Puede guiar y dirigir. O por más que hay mucha alegría, no por esa alegría se deja llevar por sus pasiones y comienza a tomar decisiones sin medir las decisiones que tiene, que va a decir, si no es sobrio. Es ese hombre que se necesita, un hombre sobrio. No solamente eso. O sea, lo que está diciendo, no pierdas el control, Timoteo. Y ahora le dice, sufre por causa de Cristo. Soporta las aflicciones. Esto tiene que ver con sufrir el daño, experimentar el dolor emocional, ver golpes en el corazón. Es inevitable, porque los que trabajan con levantando ladrillos, lo único que reciben son golpes en los dedos, callos, se golpean el dedo, dolores físicos. Pero los que sirven a Dios, sufrimos dolores en el alma. Los padres, al discipular a sus hijos, sus corazones están dolidos por la